Vamos a dar inicio a un nuevo tema para la asignatura de cálculo y este tema se llama funciones. Ya hemos visto el conjunto de los números reales, hemos visto también las inecuaciones, los intervalos y hemos trabajado con ellos. Vamos entonces ahora a empezar con este nuevo tema y yo sé que lo que hemos visto en videos anteriores o en las clases presenciales nos va a servir para entenderlo mucho mejor. Demos pues entonces inicio a este nuevo tema que recibe el nombre de función. Pero antes de dar el concepto de lo que es una función, tenemos que hablar de lo que es una relación. Y ahí pueden ustedes observar el concepto, pero obviamente vamos a aclararlo con algunos ejemplos. Aquí me dice que una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. La formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Miremos un ejemplo. Aquí hay dos conjuntos. Este primero lo podría llamar el conjunto de los animales. Y tengo un pájaro, un perro, un pez y una serpiente. Y aquí tenemos otro conjunto que lo puedo llamar el conjunto de formas de movilizarse, caminar, volar y nadar. Cuando hablo de correspondencia, me quiere decir o se está refiriendo a que entre estos dos conjuntos yo tengo que formar unas parejas ordenadas, es decir, unir dos o más objetos de cada conjunto. Entonces, una relación necesita coger un elemento del conjunto A, que sería este, y relacionarlo con un elemento del conjunto B. Por ejemplo, el pájaro. ¿El pájaro qué puede hacer? El pájaro puede caminar y el pájaro puede volar. Ahí hice una relación, hice una correspondencia entre los dos conjuntos. El perro puede caminar y el perro puede nadar. Sigo haciendo esa relación. El pez, el pez puede nadar. La serpiente, pues la serpiente no puede ni caminar, ni volar, ni nadar. Ahora pasemos al concepto de función. Voy a poner una función que para este ejemplo a mí se me ocurre poner la función de sumarle 1 y ya vamos a entenderla. Leamos inicialmente el concepto. Función es una relación y ya vimos en la imagen anterior lo que era una relación establecida entre dos conjuntos A y B, que asigna a cada valor del conjunto A, variable independiente, un único valor, y aquí quiero señalar un momentito esta palabra, un único valor del segundo conjunto variable dependiente. Más adelantico les voy a explicar qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente. Entonces, como les decía, se me ocurrió aquí en esta función poner sumarle 1. Y en matemáticas lo escribimos de esta forma. X más 1, que quiere decir a algo, que sería X, le voy a sumar 1. Ya sabemos que X es la incógnita que yo tengo. Miremos algo más. En el concepto dice conjunto A y conjunto B. Yo no lo voy a llamar así. Ya no lo voy a llamar a este A ni a este lo voy a llamar B. Porque en matemáticas, generalmente al primer conjunto, cuando estoy hablando de funciones, lo voy a llamar un conjunto X y al segundo conjunto lo voy a llamar f de X. Es decir, que a una función le voy a dar el resultado de esa incógnita. ¿Qué función vamos a hacer? Ya me dijeron aquí, sumarle 1. Entonces mire lo que va a pasar. Cuando salga el numerito de acá, que sería 0, en este primer ejemplo que estamos observando,
hay que sumarle 1. Yo a 0 le sumo 1 y el resultado lógicamente va a ser 1. Mire, hubo esa relación entre dos conjuntos. Luego, si yo digo que al 1 le voy a sumar 1, pues esa flechita que me sale del conjunto X me debe llevar al conjunto f de X o al conjunto Y. Entonces yo tengo que a X, que en este caso sería 1, pongámoslo aquí, le voy a sumar ¿cuánto? Le voy a sumar 1 y el resultado va a ser 2. Ahí vemos cómo entonces está esa relación de un conjunto con el otro. A 2 le sumo 1, me va a dar 3. A menos 1 le sumo 1, me va a dar 0. Recordemos, ¿por qué esto? Ojo, menos 1, estoy ya trabajando aquí con números enteros, le voy a sumar 1, a 1 le saco 1, me va a dar 0. A menos 2 le voy a sumar 1, me va a dar menos 1. Miremos que todos los elementos quedaron relacionados con solamente un elemento. Y por eso yo aquí señalaba esta palabra único. Miremos más ejemplos, porque obviamente no solo esto es una función, que en este caso era sumarle 1, que en matemática se escribiría de esta forma: f de x igual x más 1. Es decir, de la función x voy a sumarle o vamos a hacer la suma de 1, que es coger un numerito del conjunto A y hacer lo que me están pidiendo para poder hallar el resultado en el conjunto B. Miremos entonces el otro ejemplo. En esta función me están pidiendo que halle el valor absoluto de un número. ¿Y cómo lo va a representar? Entonces siempre va a ser f de x y lo que me están pidiendo. Cuando en el ejemplo anterior me decían sumarle 1, poníamos sumarle, que era la incógnita, 1. Aquí, ¿qué me están pidiendo? Que haya el valor absoluto, y por eso lo estoy representando de esta forma. La X, y recordemos que cuando habla de valor absoluto, va entre estas dos lineecitas, entre estos dos palitos. Y recordemos también que el valor absoluto de un número va a ser el mismo número, pero sin signo. ¿Cómo así? Entonces, si yo tengo el número menos 5, ¿cuál va a ser su valor absoluto? El valor absoluto va a ser el 5. Le voy a quitar el 5. Tengo el número 2. ¿Cuál va a ser el valor absoluto? El mismo 2 va a estar sin signo. Vamos a ir mirando. Yo tengo el menos 2, que fue el que tengo en el primer conjunto X, y me dice que le haya el valor absoluto, y ya lo dijimos que el valor absoluto es el mismo número sin signo. Mire que se me está reflejando en 2. Y ojo acá un momentico, si quiero hacer la aclaración entre lo que es una variable independiente y lo que es una variable dependiente. Este conjunto, que aquí está con el nombre de X, es la variable independiente. Y este, que tengo aquí con el nombre de Y, es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque los números que yo tengo aquí en X, en este primer conjunto, no dependen de nada. Yo estos números los puedo simplemente poner. Yo aquí puedo poner menos 5. Pero los números que estén en Y, que son los dependientes, sí dependen del primer conjunto que tengo. Por eso a X lo llamo independiente y por eso a Y lo llamo dependiente. Sigamos, voy a hallar el valor absoluto de menos 1. Entonces el valor absoluto de menos 1, miremos que es 1. El valor absoluto de 0, lógicamente, es 0. El valor absoluto de 1 es 1. El valor absoluto de 2 va a ser 2. Para que sea función, a cada número
del conjunto A o del primer conjunto le debe pertenecer uno o más números del conjunto de B. Pero ojo, si de acá me sale otra flecha, como la voy a poner en este momento, ya no sería función, porque mire que a A le está saliendo dos flechitas, o está dependiendo dos flechitas. Y al inicio en el concepto de función decía muy claro, y yo lo señalé, un único valor. Por eso siempre, para saber si es función, solo en el conjunto de X puede salir un valor, es decir, una flechita de cada uno de esos números. No importa, no importa si digamos a este 2 que tengo acá, que estoy encerrando, le llegaron todos. Les llegó del 2, les llegó del 1, les llegó del 0, les llegó del -1. No importa, siempre y cuando al primer conjunto, que es la variable independiente, solo salga un único elemento. Entonces, en conclusión, una función es una relación que une, empareja los elementos de un conjunto con los de otro conjunto, pero que a cada uno del primer conjunto le asigna solamente un elemento del segundo conjunto. Vamos a mirar ahora unos tipos de funciones, unas funciones que se llaman inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Iniciemos entonces con las funciones inyectivas. Miremos primero el título y notemos que aquí en vez de la i puse el número 1. Y generalmente les sugiero que escribamos la palabra inyectiva de esta forma, inicialmente con el 1, porque esta función inyectiva también la podemos llamar función 1 a 1. Y esa es la pista. La función inyectiva es cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo, y aquí señalo esa palabra máximo, a un elemento del conjunto de partida. Por eso ponemos el 1 y por eso les decía, también se puede llamar función 1 a 1. Miremos el ejemplo. Tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Me está diciendo que a cada elemento de este conjunto de llegada, es decir, del conjunto B o del segundo conjunto, solo le va a corresponder un elemento del conjunto de partida. Entonces miremos, hay uno en el conjunto de partida y llega solo un elemento. Al B le está llegando solo un elemento. Al C le está llegando solo un elemento. A cada elemento del conjunto B le llega, digámoslo así, una sola flechita o no le llega ninguno, como es el caso que vemos aquí, que a la D no le está llegando ninguna flechita. Para que no fuera inyectiva, por ejemplo, a este 4 iría hasta la C. Entonces ahí no sería inyectiva porque miremos que a la C le estarían llegando dos flechitas. Entonces recordemos, inyectiva es que a cada elemento de este conjunto de llegada, es decir, del conjunto B, del segundo conjunto, solo le puede llegar un elemento del conjunto de partida. Miremos ahora las sobreyectivas. La sobreyectiva me dice cada elemento del conjunto de llegada le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. Y aquí les voy a dar una clavecita para que también las identifiquemos mejor. Y es que adelante de la sobreyectiva, mire, si yo pongo la palabra no, y lo que me queda, no sobra. Es decir, que en el elemento del conjunto B a todos les debe llegar por lo menos una flechita. En el conjunto B no me puede sobrar nada. Por eso dicen,
corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. A todos esos elementos les debe llegar en B una flechita. No importa que a estos elementos les lleguen dos flechitas, como lo vemos acá con la D. Lo importante es que a todos les esté llegando. Miremos aquí este ejemplo, otro ejemplo con la sobreyectiva. Miremos que en el conjunto de llegada, y mire que en todas nos estamos enfocando en el conjunto de llegada, le está llegando por lo menos un elemento. Si aquí yo tuviera la B, entonces ya no sería sobreyectiva porque aquí a la B no le está llegando ningún elemento. Entonces llevamos hasta el momento 2. Inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva, que a cada elemento del conjunto de llegada, mire que siempre me estoy enfocando en el de llegada, le corresponde como máximo un elemento. Es decir, a la inyectiva solo le va a llegar a cada elemento de B una flechita. En la sobreyectiva, a todos los elementos que yo tenga, les debe llegar por lo menos una flecha. A todos debe de llegarle. Y miremos ahora las biyectivas. En las biyectivas, miremos que tiene la palabra bi. Y bi viene de 2. Cuando yo tengo la palabra binomio, me está hablando de 2 términos. Cuando tengo la palabra bisílaba, me está hablando de 2 sílabas. Aquí cuando tengo la palabra biyectiva, también me está hablando de 2. Y es que debe cumplir que tenga una función inyectiva, pero que también sea una función sobreyectiva. Miremos los ejemplos. Empecemos con este. Le está llegando una, le está llegando una. Yo digo que esta función es 1 a 1 y no importa que me esté sobrando porque a cada uno de estos elementos del conjunto de llegada les está llegando un elemento. Entonces yo puedo decir que esta función es una función inyectiva. Miremos ahora si esta misma es sobreyectiva. Y ya me di cuenta que no, porque miren que a la B no le está llegando ninguna, llamémoslo así, ninguna flechita. Entonces, esta solo es una función inyectiva. Miremos este otro ejemplo que tengo. Le está llegando a cada elemento una flechita. Entonces yo puedo decir que como le está llegando a cada elemento una flechita, es una función inyectiva. Me está cumpliendo esta primera condición. Miremos si es sobreyectiva. Tengo 3 elementos y a los 3 elementos les está llegando también una flecha. Entonces también puedo decir que es una función sobreyectiva. Cuando me está cumpliendo esas dos condiciones de que tengo una función inyectiva y una función sobreyectiva, como en este ejemplo, yo ya no voy a hablar acá de que tengo una función sobreyectiva o inyectiva, sino que yo hablo de que tengo una función biyectiva. Entonces ya la voy a llamar, esto es una función biyectiva. Ojo, recordemos algo, que para que sea función del conjunto de salida, del conjunto de partida, me debe salir solo una flechita. Si acá en este caso me saliera 2 flechas de un mismo elemento, ya no sería una función. Ojo, entonces eso, que para que me cumpla esa condición de que sea función, solo me puede salir una flechita de ese conjunto de salida. Miremos ahora esta otra función que tengo acá. Ya sé que es función porque solo, miren, me está saliendo una flechita. Será 1 a 1 para ser inyectiva. Aquí está llegando 1, aquí está llegando 1, pero aquí me están llegando 2 elementos. No es inyectiva. ¿Será sobreyectiva?
sí es sobreyectiva porque todos los elementos de este conjunto de llegada tienen una flechita. Entonces, esta solo es sobreyectiva. Entonces, recordemos acá que para que una función sea biyectiva, me debe cumplir estas dos condiciones, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Vamos a mirar ahora las formas como yo puedo representar una función. Y vamos a hacer un ejemplo. Y voy a empezar por el cuadrado de. El cuadrado de esta es una función. Y voy a empezar representándolo por medio de la expresión analítica. Puede que de pronto ustedes no lo encuentren de esa forma, pero ya pues haciendo el ejemplo van a aclarar qué es la expresión analítica. Pues simplemente yo lo voy a decir con mis palabras. La expresión analítica es como la fórmula con la cual yo voy a expresar esa función, que en este caso sería el cuadrado de. Ya vamos a trabajar con ejemplos de matemáticas, no como estábamos trabajando de pronto en las imágenes anteriores. Ya sabemos que una función es la relación entre dos conjuntos y vamos a relacionar el conjunto de los números reales otra vez con el conjunto de los números reales, que es el que hemos venido trabajando durante este año. El conjunto de partida lo vamos a llamar X y el conjunto de llegada lo vamos a llamar Y, o también lo vamos a llamar la función respecto a X o f de X. Pero entonces la expresión analítica, ¿qué es? Es una expresión que relaciona los números de aquí, es decir, del conjunto de partida, con los números de aquí, con los números del conjunto de llegada. En este caso, como es el cuadrado de, decimos que la X son los números que se van a colocar y esos números van a ser todos los números reales. La X siempre me va a representar todos esos números reales. Y la Y vamos a representarla con una fórmula. Entonces la Y o la f de X sería cómo a estos números los elevamos al cuadrado. Y quiere decir que la X, perdón, quiere decir que la Y van a ser los números que pusimos en la X elevados al cuadrado. Ya vamos a ver con ejemplos para que podamos aclarar un poquito más. Entonces la expresión analítica se escribirá de esta forma. F de X es igual a X al cuadrado. Me está indicando ciertos números van a estar elevados al cuadrado. Para aclararlo un poco mejor, vamos a ver la segunda forma de representar una función. Entonces ya tenemos la expresión analítica y vamos a ver la segunda forma. Y esta forma es mediante la tabla de valores. Obviamente, pues tenemos que hacer una tabla en la cual vamos a colocar ciertos valores o ciertos números. En X se puede colocar el número que uno quiera, porque X, recordemos, cuando hacíamos estos dos conjuntos y los hacíamos por medio de estos diagramas, X era la variable independiente. Entonces yo aquí en X puedo colocar los números que quiera. Generalmente siempre ponemos estos. Partimos desde el 0 y ponemos tres números a la derecha y 3 números a la izquierda, pero podemos poner los números que queramos. Yo aquí en vez de -2, -1, pude haber colocado 5, 6, 7, 8, 9, 10, no importa. Por eso la X va a ser siempre esa variable independiente. Aquí en la Y o en la f de X sí es donde vamos a tener una variable dependiente, y aquí yo sí no voy a poder colocar cualquier número,
sino que estos me tienen que depender precisamente de los valores que puse en X. Vamos a mirar cómo hallé este 4 que ya está en la tabla. Yo empiezo con la expresión analítica, que ya la llamo, si fue f de x es igual a x al cuadrado, es decir, el cuadrado de un número. Yo voy a empezar reemplazando la x por los valores que ya tengo en la parte superior de la tabla. Entonces miremos que aquí la x la reemplacé por el 2, pero acá lo estoy encerrando, todas esas x las reemplacé por ese 2. Entonces yo digo, f de 2 es igual a 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que me está pidiendo la función? El cuadrado de 2 elevado a la 2, eso me va a dar 4. Entonces yo digo que f de 2 es igual a 4. Miremos ahora cómo se hallaron los demás números. Siempre parto de esa función analítica o de esa expresión analítica y empiezo a reemplazar la x por los valores que tengo en la parte superior de la tabla. Aquí voy a reemplazar ya la x por el 3. Entonces yo, f de 3 es igual a 3 al cuadrado y 3 al cuadrado me da 9. Sigo. F, ahora lo voy a reemplazar por el 0. F de x va a ser reemplazado por el 0, la x sigue reemplazado por el 0 y 0 elevado al cuadrado me va a dar 0. El 1, 1 elevado al cuadrado, 1 por 1 me va a dar 1. Ojo acá con esta. Aquí ya estoy reemplazando un valor negativo y es este menos 2. Reemplazo las x y me está diciendo acá en esta expresión que el menos 2 tengo que multiplicarlo en 2 veces porque es elevado al cuadrado. Entonces, menos 2 que lo multiplico por menos 2, aplico ley de signos, menos por menos me da más y 2 por 2 me da 4. Y así continúo reemplazando los valores de la tabla. Ya tenemos entonces que puedo representar una función por medio de una expresión analítica, que la puedo representar por medio de una tabla de valores. Y la tercera forma de representarla es por medio de parejas ordenadas. ¿Y cómo se hace? Pues escribe la función f de x, se abren unas llaves, las podemos ir observando, y como dice, aquí se escriben obviamente estas parejas que saqué o que salieron de la tabla de valores. Y siempre voy a empezar desde la primera pareja que tengo en mi tabla de valores, iniciando primero por la X y luego por la Y. Entonces aquí observamos que tengo, abrí estas llaves, luego abro paréntesis, menos 2 con 4 y cierro los paréntesis. Luego voy a escribir la otra pareja, menos 1 con 1. En otro paréntesis, la otra pareja, 0 con 0. En el siguiente, la otra pareja, 1 con 1. En el siguiente, la otra pareja, 2 con 4. En el siguiente, la otra pareja. Miremos aquí y recordemos, siempre escribo primero la X y luego la Y. 3 con 9. Y hasta acá llevo 3 formas de representar una función. Por expresión analítica, que sería la fórmula que voy a sacar, por medio de una tabla de valores y por medio de una pareja ordenada. Y la última forma de representar una función es por medio de una gráfica, que yo sé que muchos de ustedes ya han hecho una gráfica y saben cómo se elabora. ¿Cómo se hace entonces este método gráfico? Se necesita indispensablemente conocer la tabla de valores. Si yo no conozco la tabla de valores o las parejas ordenadas, yo no voy a poder ubicar fácilmente en un gráfico esta función. Y esto se va a hacer
por medio de un plano cartesiano. Ya sabemos que un plano cartesiano tiene dos ejes, un eje vertical que lo llamamos eje Y, un eje horizontal que lo llamamos eje X, y va a tener pues unas cantidades positivas y unas cantidades negativas. Y en este plano cartesiano es donde yo tengo que ubicar los números de la tabla de posición o los números de las parejas ordenadas. Y esto lo hacen un poco rápido porque yo sé que ustedes ya han ubicado números en un plano cartesiano. Entonces vamos a empezar. Voy a buscar -2 para X, acá lo tengo, y 4 para Y. Y donde se intersecan, ahí hago el punto. Lo estoy haciendo. Sigo. -1 para X y 1 para Y. Aquí está la intersección de esos dos puntos. Sigue 0 para X y 0 para Y. 1 para X y 1 para Y. 2 para X y 4 para Y. Aquí está. Y 3 para X y 9 para Y. 3 para X, bueno, 6 sería más o menos por acá. El plano pues está más pequeño a lo que tengo en la tabla de valores. Después de tener esos puntos, entonces yo ya lo que hago es unirlos, empezando con el primer punto que yo ubiqué según la tabla de valores. Y el gráfico me quedaría más o menos de esta forma. Esta es la manera como yo puedo representar una función. Entonces recordemos que lo puedo hacer de tres formas. Por medio de una expresión analítica, por medio de la tabla de valores, por medio de parejas ordenadas y por medio de una gráfica. Espero que hayan entendido la explicación con respecto a estos preliminares de funciones y estamos entonces pendientes de realizar el taller y saben que si tienen alguna inquietud se pueden comunicar y trataremos de resolverla lo más pronto posible.